Hay dos tipos de hijas silenciosas en cada casa. Las que callan porque obedecen, y las que callan porque recuerdan. Los padres, por lo general, no saben distinguirlas. No hasta que llega una mañana donde se desliza una carpeta sobre la mesa y la hija levanta la mirada, y la madre entiende, de golpe y con miedo, qué tipo de hija crió. Mi nombre es Kim Everett. Acababa de cumplir 18 años y, para las 9:03 de la mañana siguiente, mi mamá ya estaba deslizando una carpeta color manila sobre la mesa de la cocina como si fuera el desayuno. Sonrió y dijo, cariño, necesitamos hablar de ese dinero. Se me heló la sangre. Ella no tenía idea de que yo ya sabía. Antes de llevarte a esa cocina, dale like y suscríbete. Ayuda más de lo que crees. Escribe tu ciudad y tu hora local en los comentarios. Leo todos. Déjame llevarte de vuelta a octubre. 6 meses antes de esa mañana, mi familia descubrió qué tipo de hija habían criado. Era un martes de octubre, de esos en los que la luz del porche se enciende a las 5. Yo estaba limpiando mi cuarto. En mi repisa estaba la vieja caja de cedro de mi abuelo. Me la dio en mi cumpleaños número 17, el último regalo que me entregó en persona. No la había abierto en meses. Las bisagras hicieron un leve susurro cuando levanté la tapa. Dentro había una hoja de maple prensada del patio de la granja, una foto de él con mi abuela en su aniversario, y un sobre blanco, pesado, sellado al frente con su letra firme. Ábrelo solo si algo se siente mal con tu madre antes de cumplir 18 años. Llama de inmediato a David Caldwell. Me senté en la orilla de la cama. No lo abrí. No todavía. Lo sostuve. Lo di vuelta. Miré su letra hasta que se volvió borrosa. Mi abuelo llevaba año y medio muerto, y aún así había sabido. Había sabido lo suficiente como para dejar una advertencia dentro de una caja de cedro y esperar que yo la encontrara. Abajo escuché papel. El crujido lento y cuidadoso de documentos siendo movidos, doblados. La voz de mi mamá baja. La voz de Mark aún más baja. No escuché palabras. No las necesitaba. Volví a poner el sobre en la caja. Cerré la tapa. Bajé y me serví un vaso de agua. No dije nada sobre la luz encendida en la cocina a las 10:30 de la noche, cuando mi madre supuestamente ya estaba en cama. Mirándolo ahora, ese sobre fue la primera vez que alguien me puso un arma en las manos. Solo que yo todavía no lo entendía. Esa noche no abrí la carta. Debería haberlo hecho. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Se llamaba Gregory Everett. Manejaba una Ford Ranger color plata. Y una mañana de noviembre de 2018, no regresó de una entrega por la carretera 30. Había neblina. Había un tráiler. Y había un oficial tocando la puerta de nuestra casa con el sombrero en las manos. Mi mamá lloró exactamente una semana. Después empezó a buscar casas nuevas, con cocina remodelada. Se volvió a casar en 2020. Mark Hallis, contratista, camioneta grande, risa fuerte. Una hija de su primer matrimonio llamada Schiller, 2 años menor que yo, que se mudó al cuarto de enfrente. Aprendí 3 cosas rápido. 1. Mi mamá castigaba las lágrimas. Si yo lloraba, lo llamaba drama. Suspiraba y se iba al porche con su vino. 2. Mi mamá castigaba la alegría. Si me reía muy fuerte, decía que era para llamar la atención. Me miraba fijo y decía, Kim, voz baja. 3. El único estado seguro era no sentir nada. Así que me volví así. Me volví callada. A los 12 años dejé de mostrar lo que sentía con ella. Guardaba todo para el porche de la abuela Margaret, para las plantas de tomate del abuelo Harold, y para los libros donde otros sí podían sentir en voz alta. Mi mamá pensaba que estar callada era obedecer. No lo era. Estar callada era observar. Era recordar. En mi casa, las emociones eran como moneda. Y yo dejé de gastarlas a los 12. Mi mamá le decía silencio. Yo le decía no darle armas. 8 años después, ella iba a deslizar una carpeta manila sobre la mesa de la cocina.
y descubrir cuánto tiempo llevaba yo observando todo. Pero me estoy adelantando. Las cenas en la casa de los Hallis funcionaban como reloj. A las 6:30, Mark entraba por el garaje, se quitaba las botas en el cuarto de lavado, con olor a cemento y camioneta. Aventaba las llaves sobre la barra. Decía cosas como, otro cliente se rajó, o la obra tiene moho, o los permisos son un robo. Mi mamá le servía vino antes de que lo pidiera. Esquiler hablaba. Siempre hablaba. Esa noche, un domingo de marzo, Esquiler había recibido su correo de admisión a Bucknell. Decisión temprana. $65,000 al año sin contar libros. Mark levantó su vaso. Esa es mi niña. Mi mamá le tocó la muñeca a Esquiler. Vamos a resolver lo demás. No te preocupes. Esquiler me miró. Yo estaba cortando mi pollo. No levanté la vista. Me llegó el correo de Penn State ayer, dije con calma. Campus principal. Silencio. Mi mamá sonrió apenas. Qué bien, cariño. Mark soltó un sonido corto, tomó otro trago. La universidad es un fraude. El dinero de verdad está en el trabajo. Pero bueno. No me miró. Mi mamá volvió a sonreír, su sonrisa de comité de caridad. Kim, vamos a hablar de tu futuro, más cerca de tu cumpleaños. Otra vez esa frase. Más cerca de tu cumpleaños. La había dicho 3 veces en febrero. 2 veces ya en marzo. No sonaba como una celebración. Sonaba como una cita. Mark llenó otra vez su vaso, como si hablara del clima. El dinero de la familia se queda en la familia, Kim. No en la cuenta de un abogado. Mi mamá le lanzó una mirada rápida a Mark. De esas que dicen cállate ya. Yo seguí cortando mi pollo. Yo estaba escuchando todo. Mi abuela Margaret murió cuando yo tenía 14 años. Cáncer de mama. Lo venció 2 veces. La segunda vez fue peor. Ella me sostuvo la mano la tarde que murió y me dijo, eres una muy buena niña. No dejes que nadie te diga lo contrario. No lloré en el hospital. Lloré en el estacionamiento, sentada en el asiento del copiloto del Buick del abuelo. Y él no me pidió que me calmara ni suspiró. Solo me dijo, déjalo salir, Peanut. Déjalo salir. El abuelo Harold aguantó 2 años más. Se fue quedando más callado, no triste, solo más callado, como una casa al atardecer. El verano que cumplí 16, me quedé en su casa un cuarto vacío durante julio y agosto. Le leía desde la silla junto a la ventana. Regaba los jitomates. Le cocinaba los huevos como le gustaban, yema dura, mantequilla y sal. Murió en septiembre, un martes, a los 78 años. Del corazón. En el funeral, mi mamá vestía de azul marino y lloraba en el momento correcto. Mark estaba atrás, viendo su teléfono. El testamento se leyó 2 semanas después. Había un fideicomiso con mi nombre. Un número que hizo que la mandíbula de Mark se le aflojara, alrededor de $680,000. Acciones, algo de efectivo, y el dinero de un terreno pequeño que el abuelo había vendido en Bucks County. Las condiciones eran simples. Todo era mío. No podía tocar el dinero principal hasta mi cumpleaños 18. Ese día, todo pasaba a ser completamente mío. El nombre del fiduciario era David Caldwell. Y dentro del folder, el abuelo dejó una nota con 6 palabras. Tu decisión, tu vida. Con amor, abuelo. Mi mamá leyó esas 6 palabras con una cara que nunca voy a olvidar. No era tristeza. No era orgullo. Era cálculo. El abuelo me dejó una puerta abierta. Mi mamá ya había contratado al cerrajero. 6 meses antes de mis 18, un hombre con traje gris empezó a llegar a la casa. Todos los miércoles a las 4:30. Siempre el mismo carro, un Lexus color carbón con una placa que decía Briggs and Associates, Lancaster. Se quedaba 1 hora y 15 minutos. Se iba con un portafolio de piel bajo el brazo. Mi mamá decía que era un agente de seguros.
Luego dijo que era asesor financiero. Luego, una semana, que era amigo de Mark. La historia cambiaba. Pero el portafolio nunca cambiaba. Una tarde de enero, regresé temprano de la biblioteca. Me cortaron el turno. Se venía una tormenta de nieve. Entré por el cuarto de lavado y escuché papeles en la mesa de la cocina. Me detuve. Mi mamá dijo una vez, cuando ella firme, lo demás es puro trámite. Mark respondió, ¿y si duda? Mi mamá se rió. Corto, seco. ¿Quién va a firmar? Siempre hace lo que debe. Me quedé en el cuarto de lavado con las botas puestas y el pulso en los oídos. Luego abrí la puerta haciendo ruido. Mamá, llegué temprano, grité. Escuché cómo los papeles se deslizaban rápido. Cuando entré a la cocina, la mesa estaba limpia. Mi mamá sonreía. Día de nieve, ¿verdad? ¿Quieres chocolate caliente? Sí, dije. En la barra, debajo de su bolsa, se veía la esquina de un folder. Cartón color crema, con letras grabadas. Briggs and Associates, Family Wealth Planning. Esquiler entró detrás de mí. Eso es sobre el dinero de Kim, dijo. La sonrisa de mi mamá no se movió. Mark dijo, Sky, sube a tu cuarto. Esquiler subió. Mi mamá me dio el chocolate. Queenie, eres una niña tan buena. Tomé la taza. Gracias, mamá, dije. Subí a mi cuarto. Ese fue el momento en que dejé de ser la hija que no sabía. Solo que no le dije a nadie que ya había cruzado esa línea. Abrí el sobre ese viernes. Fui al parque Willow Creek con la carta escondida en la sudadera. Los columpios estaban vacíos. El cielo parecía concreto mojado. Me senté en una banca helada y abrí el sello con la uña. Era una sola hoja, con la letra del abuelo. Peanut, si estás leyendo esto, algo salió mal con tu madre. Lo he sospechado por mucho tiempo. Nunca quise ponerte en su contra, pero no podía irme sin darte una puerta para abrir. David Caldwell ha sido mi abogado por 30 años. Él lo sabe todo. Te está esperando. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a elegir. Sé que vas a elegir bien. Con amor, abuelo. Abajo había un número escrito con letras cuidadosas. Código de área 717. Me quedé viendo el papel. Tenía las manos frías. Los ojos secos. Saqué el teléfono y marqué. Contestó una mujer. Caldwell State Lab, habla Paula. Hola, me llamo Kim Everett. Mi abuelo era Harold Everett. Me dijo que llamara a Mr. Caldwell. Hubo un silencio corto. Espérame tantito, cielo. Un clic. Luego una voz masculina, tranquila. Kim, soy David Caldwell. Estaba esperando tu llamada. No pude hablar de inmediato. Él dijo, tu abuelo y yo hablamos muchas veces de esta posibilidad. Me alegra que me hayas contactado. ¿Puedes venir a Lancaster la próxima semana? Dile a tu madre que es una reunión de ayuda para la universidad. Sí, dije. Bien, respondió. Y Kim, no cambies nada en casa. No tu cara, no tu horario, ni una palabra. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creyó que yo podía cargar con la verdad. La oficina de Caldwell estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Prince Street. Una lámpara verde de escritorio iluminaba su mesa, había un estante lleno de libros legales de Pensilvania, y una planta que claramente nadie regaba bien. Se levantó cuando entré. Tendría unos 65 años, cabello blanco, ojos amables, un traje que ya había pasado por varias administraciones. Siéntate, por favor, té. Agua, dije. Me explicó todo despacio. Usaba palabras simples. Escribía los términos en una libreta para que yo los viera: interés beneficiario, deber fiduciario, irrevocable, protección contra embargos. Dijo, a la medianoche de tu cumpleaños 18, Kim, los bienes que te dejó tu abuelo serán legalmente tuyos. Tienes opciones. Puedes dejar el fideicomiso como está, puedes cancelarlo,
O puedes mover todo a una nueva estructura que tú diseñes hoy. ¿Qué recomienda usted?, pregunté. Un nuevo fideicomiso irrevocable, con un administrador corporativo profesional. Trabajo con Midland Trust Services. Tú serías la única beneficiaria. Cubriría educación, vivienda y gastos médicos. Tu madre, Mark Hallis y Esquiler Hallis quedarían excluidos para siempre como beneficiarios y administradores. Me quedé pensando. ¿Irrevocable qué significa? Que una vez que firmas, ni tú misma lo puedes cambiar. Ese es el punto. Te protege de presiones externas, incluso de ti misma en un mal momento. Pensé en la mano de mi mamá en mi muñeca. En su sonrisa. En su más cerca de tu cumpleaños. Ok, dije. Asintió. Bajó la vista a sus notas y luego volvió a mirarme. Kim, antes de seguir, necesito contarte algo sobre el abogado de tu madre. La planta en la esquina estaba casi muerta. La lámpara zumbaba suave. Afuera, un camión de paquetería se detuvo en la calle. Dígame, respondí. Juntó las manos. Tu madre ha estado trabajando con un hombre llamado Lance Briggs. Es abogado de herencias aquí. Ha sido sancionado 2 veces por el Colegio de Abogados. Se especializa en lo que en mi profesión llamamos planificación familiar agresiva. ¿Eso qué significa? Que redacta documentos que la mayoría de nosotros no firmaríamos. Abrió una carpeta y la deslizó hacia mí. La primera hoja estaba al revés, pero alcancé a ver el encabezado. Acuerdo de unificación financiera de la familia Everett. Y mi nombre completo debajo. Kim Marie Everett. Un asistente de la firma de Briggs renunció hace 2 semanas y se fue a otro despacho. Nos envió borradores porque estaba preocupada. No fue la única. ¿Qué hace ese documento?, pregunté. Te convertiría en coadministradora con tu madre. Le daría poder financiero duradero sobre ti. Y asignaría una parte importante de tu herencia a una empresa llamada Hallis Everett Holdings LLC. Y me dejó leer. La línea de firma estaba fechada el 28 de febrero, 2 meses antes de mi cumpleaños, cuando todavía tenía 17. Levanté la vista. Yo todavía sería menor de edad, dije. Él asintió. Correcto. La firma de tu madre, como tu tutora legal, habría sido necesaria junto con la tuya. Ese es el plan de ellos. Hacer que firmes bajo autoridad materna antes de que el fideicomiso se libere, mientras legalmente todavía necesita su firma para todo. Dejé la carpeta con cuidado. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. 4 meses, dije. Lo siento, Kim respondió. 4 meses que conocemos. 4 meses en los que yo te serví café mientras ella construía una jaula. Lo miré. Entonces vamos a construir la mía. Manejé de regreso a Lancaster a la velocidad permitida, con las manos a las 10 y las 2 del volante. Llegué a casa a las 5:30. Mi mamá estaba en la estufa, moviendo algo que olía a su pay de pollo de los domingos. Mi favorito desde que tenía 6 años. Se volteó y sonrió. ¿Cómo te fue en la reunión de la universidad? Bien, en realidad, bien. Me dio unos papeles de ayuda financiera. ¡Qué maravilloso! Siéntate. Me senté en la barra de la cocina. Puso un plato frente a mí sin preguntarme, 2 porciones de pay de pollo, una ramita de perejil, como comida de iglesia. Queenie, estaba pensando en tu cumpleaños, dijo. No cambié la expresión. Ah, sí. Para tus 18 deberíamos hacer algo solo en familia. Un desayuno especial, solo nosotros. Hotcakes, tus favoritos. Suena bien, mamá. Y luego agregó. Y tal vez hablemos de cosas de adultos. Ya eres una mujer. La voz de Mark salió desde la sala sin voltear. Sí, cosas de adultos. Esquiler entró a la cocina y agarró un plato. ¿Qué cosas de adultos?, preguntó. Mi mamá sonrió brillante. Nada, cariño. Solo planes familiares. Esquiler rodó los ojos. Qué aburrido. Lo será, dijo mi mamá.
Le di un bocado al pay de pollo. Sabía igual que siempre, mantequilla, pimienta, tomillo, mi infancia en un tenedor. Los hotcakes suenan perfecto, mamá, dije. Incluso sonreí. Caldwell me había dicho, no cambies nada. Ni tu cara, ni tu rutina, ni una palabra. Y no lo hice. Yo seguía siendo la hija silenciosa que ella creía conocer. Solo que ahora también era la hija con un abogado. Nos vimos 2 veces más antes de mi cumpleaños. Siempre con excusas, una visita a una universidad, una cita de ayuda financiera, un viaje a la biblioteca. Caldwell tenía paciencia. Hablaba del dinero como si fuera plomería, no magia, no moral, solo tuberías y válvulas. Juntos nombramos el nuevo fideicomiso. Normalmente la gente le pone su propio nombre, dijo. ¿Cómo quieres llamarlo? De Margaret Trust, respondí. Lo escribió. No preguntó por qué. Lo construimos pieza por pieza, administrador corporativo, Midland Trust Services, una firma de Harrisburg con 40 años de historial limpio. Beneficiario, Kim Marie Everett y sus descendientes biológicos directos, si los hay, por tiempo indefinido. Excluidos para siempre como beneficiarios o administradores, Caroline Everett Hallis, Mark Hallis, Schuyler Hallis, y cualquier entidad en la que cualquiera de los tres tenga participación. Distribuciones autorizadas únicamente para colegiatura, vivienda razonable, gastos médicos, emergencias de vida y apoyos discrecionales sujetos a revisión del administrador. Cláusula de protección contra deudas, nadie puede embargar los fondos. Nadie puede presionarme para retirar dinero en una sola exhibición para beneficio de otra persona. Irrevocable. Sin modificaciones. Sin terminación. Sin reversa. Caldwell dijo, entiendes que esto te protege de ellos. Pero también te protege de ti. En un momento débil, dentro de 5 años, si tu madre llora lo suficiente, no podrás deshacer esto. Y eso es intencional. Lo sé, dije. Bien, respondió. Muchos de 18 años no lo entienden. Firmé el borrador 2 veces en lápiz, solo para practicar. Después fijamos la ejecución oficial para el 15 de abril de 2026, a las 12 en punto y 1 segundo. Mi cumpleaños. Notario listo. Administrador listo. Caldwell programó una llamada a las 9 de la mañana del día siguiente, en altavoz si yo quería. Es tu momento, Kim. Úsalo como necesites. Una semana después, mi tía Beth me llamó de la nada. O tal vez no. Queenie, desde Pittsburgh, ¿tienes un minuto? Salí al patio trasero. El aire olía a pasto nuevo. Me dijo David Caldwell que has estado haciendo preguntas. ¿Él te dijo? Me dijo que llamaste. No me dijo de qué. Pero puedo imaginarlo. Beth era la hermana menor de mi papá, enfermera de terapia intensiva, 48 años. Ella y mi papá eran muy cercanos. Ella y mi mamá, no. Kim, debí decirte esto hace años. Perdón. Mi respiración se detuvo un poco. Tu papá intentó cambiar su testamento antes de morir. 6 meses antes del accidente quería crear un fideicomiso para ti, conmigo como coadministradora. Me senté en el escalón del porche. ¿Y qué pasó? Tu mamá pasó. Se quedó callada un segundo. Lloró una semana. Dijo que eso destruiría su confianza en él. Que era una traición. Y él cedió. Dejó todo a su nombre. Seguro de vida, la casa, todo. 450,000 pesos, dije. Silencio. ¿Sabías?, dijo ella. Encontré los papeles el mes pasado. Otra pausa. Entonces dijo. Kim, tú no eres la primera con la que ella hace esto. Solo eres la primera que tiene un abuelo que se adelantó. No lloré. Quise hacerlo. Pero no lo hice. Si necesitas un lugar después de tu cumpleaños, tengo un cuarto. Tengo un gato insoportable que se llama Walter. Tengo café. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Le dije. Tía Beth, ¿qué día es allá?
Ella respondió, jueves, Peanut. Igual que allá. Creo que voy a aceptar lo del cuarto, le dije. El domingo antes de mi cumpleaños, mi mamá cocinó carne asada en olla. Su típica comida de algo importante se acerca. Mark prendió velas. Skyler dejó su celular boca abajo. Durante la cena, lancé una pregunta como si nada, con curiosidad, voz tranquila, como hija buscando consejo. Ma, ¿cuál es la diferencia entre un fideicomiso y una cuenta familiar? Su cara se iluminó como lámpara de porche. Uy, cariño, los fideicomisos son complicados. Pueden fallar si no los maneja alguien de la familia que de verdad se preocupe. Mark asintió. Los abogados solo se quedan con todo. Eso le pasó a la mamá de Gus Trainer. Mi mamá agregó. Te sorprenderías. Comisiones, retrasos, te van quitando dinero poco a poco. Ah, qué miedo, dije. Por eso las cuentas familiares funcionan mejor, dijo ella. Metas compartidas, sin extraños, todo junto. Mark remató. El dinero de la familia se queda en manos de la familia, no en un administrador corporativo allá en Harrisburg. La palabra corporativo lo delató. Yo nunca había usado esa palabra frente a él. Ni ella tampoco, pero Briggs sí la usaría. Ah, dije, como si no entendiera. Skyler, sin levantar la vista del plato, soltó. Mamá dice que el dinero era para todos nosotros de todos modos. Silencio total. El tenedor de mi mamá se quedó congelado a medio camino. Mark dijo demasiado fuerte. Sky, cariño, come. Mi mamá se recompuso rápido. Sky solo quiere decir que la familia es un equipo, eso es todo. Claro, mamá. Este guisado está delicioso, dije. Tomé papas. Pasé la salsa. Mantuve mi cara perfecta. La hija callada que no sabía nada. Por dentro, estaba tomando notas. Skyler sabía al menos la forma del plan. Tal vez los bordes. Mi mamá le había dicho lo suficiente para que se comportara en cierto día de abril. 4 días. Ya estaba contando. 2 días antes de mi cumpleaños, mi mamá anunció una cena de celebración anticipada en el Willow Creek Country Club. Yo no había aceptado. 15 personas, el pastor y su esposa, Ron el socio de Mark, 2 vecinos, la coordinadora del círculo de mujeres de mi mamá, Donna. Skyler con vestido rosa. Mark con saco azul marino que le apretaba los hombros. El salón privado del club tenía paredes verdes y una lámpara de techo enorme, como de otro mundo. Los meseros usaban guantes blancos que me daban tristeza por sus muñecas. Durante el postre, mi mamá se levantó y tocó su copa con un cuchillo de mantequilla. Quiero brindar por mi niña valiente, que mañana tomará decisiones muy inteligentes. 15 personas levantaron 15 copas. Yo levanté la mía. Sonreí. Gracias, mamá. Mark me miró desde el otro lado de la mesa. Levantó su copa hacia mí. Me dijo sin voz. Gran día. Sonreí de regreso. A 3 mesas de distancia, en una mesa para uno, un hombre con saco azul marino comía ensalada César. 50 y tantos. Cabello delgado. Un anillo con una piedra demasiado grande. Un portafolio de piel junto a su silla. Levantó la vista. Miró a Mark. Asintió como profesional. Mark le regresó el gesto. Yo todavía no conocía su cara, pero conocía el portafolio. Conocía la postura de alguien que cobra por hora y espera su pago en efectivo. Lance Briggs ya estaba en mi cena de cumpleaños. Un día antes. Esperando. El pastor Lori levantó su copa y dijo algo amable sobre mi abuelo. Yo sonreí y agradecí. Mi abuelo había dicho, tu decisión, tu vida. Y levanté mi copa hacia toda la mesa. Me tomé el vino. 15 de abril de 2026, 11:47 de la noche. La puerta de mi cuarto estaba cerrada con llave. Mi laptop estaba abierta. En el escritorio había 3 lápices ya afilados que ni siquiera había usado. Traía pijama, playera gris, pants a cuadros,
pantuflas. Quería que mi firma viniera de la versión de mí que ha dormido en esa casa toda su vida. 11:52. Caldwell entró a la videollamada. Cabello blanco, corbata azul, lámpara verde de escritorio detrás de él. 11:54. Entró una mujer de Midland Trust Services. Se llamaba Priya Desai. Feliz casi cumpleaños, señorita Everett, dijo. 11:56. Entró la notaria en línea. Licencia de Pensilvania. Cámara encendida. Identificación verificada. 11:59. Caldwell dijo. ¿Lista, Kim? Sí, respondí. 11:59 y 40 segundos. 11:59 y 55 segundos. El cursor parpadeaba en el campo de firma. 12. En un segundo, escribí mi nombre legal. Kim Marie Everett. Lento. Cada letra con intención. La notaria confirmó. Priya confirmó. Caldwell no quitaba la vista de la pantalla. 12:2. El sistema pidió confirmación de la transferencia de activos. Acepté. Código de 2 pasos aprobado. 12:3. Priya dijo. Iniciando transferencia. 12:4. Confirmado. Fondos recibidos, 681.412.90. El Margaret Trust está financiado. Completamente ejecutado. Irrevocable. Caldwell me miró directo a la cámara. Feliz cumpleaños, señorita Everett. El mundo es suyo ahora. Me di cuenta de que llevaba casi un minuto sin respirar. Solté el aire. Gracias, dije. Duerme si puedes. Mañana te llamo a las 9. Los 13 salieron de la llamada. La pantalla quedó en silencio. Abajo, la casa oscura solo tenía el zumbido del refrigerador. Cerré la laptop. Me quedé sentada. Tenía las manos hormigueando. Por primera vez en 6 meses, estaba cansada de verdad. Me acosté. Y me dormí. Y por un segundo quiero detenerme aquí. Si alguien en tu familia alguna vez te ha pedido que firmes algo que no entiendes del todo, escribe la palabra enraizado en los comentarios. Quiero saber cuántos somos. Leo todos después, lo prometo. Porque lo que sigue no es el final. Ni cerca. Todavía tenía que bajar a la cocina al día siguiente. Todavía tenía que sentarme frente a la mujer que llevaba 4 meses escribiendo papeles sobre mí, y que todavía creía que iba a ganar. Volvemos a la historia. 7:30 de la mañana, 16 de abril. Ya estaba despierta antes de la alarma. Me duché en 6 minutos. Me sequé el cabello a medias. Me puse un suéter de cashmere color mantequilla temprana. Jeans. Los aretes de oro de mi abuela. Sin maquillaje. Me vi en el espejo. Dije en voz baja. Hija silenciosa. Me parecía a ella. Bajé a la cocina a las 7:45. Olía a hotcakes. Mi mamá estaba en la estufa con su bata rosa acolchada. El cabello rubio recogido como cuando iba a brunch. Se volteó y sonrió enorme. Aquí está mi niña de cumpleaños. Feliz 18, cariño. Me abrazó. Duró 3 segundos más de lo normal. Olía a su perfume Estée Lauder y a tocino. Mark estaba en la mesa con Polo. Esquiler en pijama, con el celular recargado contra el jugo de naranja. A la derecha del lugar de mi mamá había una carpeta manila sobre la mesa. No escondida. Ni tantito. En mi plato había 3 hotcakes en torre. Velas delgadas de cumpleaños, sin prender. Mi mamá dijo. Siéntense. Mark, siéntate. Prende las velas. Mark sacó un encendedor del bolsillo y las prendió. Pide un deseo, Winnie, dijo mi mamá. Me incliné sobre el plato. Pensé, ojalá mi abuelo sepa esto. Soplé las velas. Mi mamá aplaudió. Esquiler dijo, Jay,
Kim. Mark soltó, 18 años, caray. Qué rico huele, mamá, dije. Tomé el tenedor. Corté el primer hot cake. La carpeta agarraba la luz de la mañana. Su esquina quedaba alineada con la taza de café de mi mamá. Había ensayado esa mañana en mi cabeza como 50 veces, pero nada te prepara para lo normal que se siente todo cuando empieza. Mi mamá me dejó comer 2 mordidas. Luego juntó las manos sobre la mesa. Usó su voz tranquila, la de reuniones del círculo de mujeres. Cariño, ahora que ya tienes 18, hay algo que tenemos que hablar. El dinero de tu abuelo. Dejé el tenedor. Está bien, dije. Deslizó la carpeta hacia mí. Se movió unos centímetros y se detuvo junto a mi plato. No es nada grande, dijo. Solo unos papeles familiares que el abogado hizo para que todos estemos organizados. Mark agregó. Nada raro, solo estructura. Esquiler miraba. Ni siquiera tocaba su teléfono. ¿Puedo verlo?, pregunté. Claro, cariño. Tómate tu tiempo, dijo mi mamá. Abrí la carpeta. En la portada decía: Acuerdo de unificación financiera de la familia Everett. Kim Marie Everett, principal. Debajo: Caroline Everett Hallis, coadministradora sucesora. Mark J. Hallis, apoderado legal. Mi nombre completo aparecía en 3 lugares. Había una línea de firma con mi nombre impreso abajo. Otra línea para la firma de mi mamá como padre o tutor, algo que solo tendría sentido si yo aún fuera menor de edad. Pasé la portada. Página 2. Poder financiero duradero otorgado a Caroline Everett Hallis. Página 5. Asignación parcial de intereses a Hallis Everett Holdings LLC. Página 7. Designación de coadministradores. Página 9. Reconocimiento de prioridades financieras familiares, incluyendo apoyo de colegiatura para Esquiler and Hallis. Se me heló la sangre. No era sospecha. Era prueba. Mantuve la cara tranquila. Pasé a la parte inferior de la página 1. Decía: generado el 14 de diciembre de 2025. 4 meses atrás. Mi mamá seguía sonriendo. Es más simple de lo que parece. Solo unas firmas y seguimos con tu cumpleaños. Me gustaría leerlo primero, dije. Y lo leí todo. No rápido. No por encima. Todo. Pasé cada hoja con las 2 manos. Leí cada párrafo siguiendo con el dedo. Pronuncié en silencio las palabras difíciles. Al minuto 2, la sonrisa de mi mamá empezó a romperse en las orillas. Al minuto 4, tocó su taza de café 2 veces. Rápido. Al minuto 5, Mark dijo: Kim, cariño, no tienes que leer cada línea. Me gusta entender lo que firmo, respondí. Es solo estructura. Mi abogado está listo para notarizar esto hoy mismo. Mark, acabas de decir mi abogado. ¿Qué? Hace un momento era el abogado de Mark. Ahora es mi abogado. Silencio. Esquiler seguía con el celular boca abajo. Ni lo tocaba. Pasé a la página 5. Señalé el párrafo. Mamá, aquí dice que una parte del dinero se asigna a Hallis Everett Holdings LLC, ¿qué es eso? Mi mamá parpadeó. Ah, es una entidad familiar para temas de impuestos. No es nada importante. ¿Cuándo se creó? No recuerdo exactamente. Mark intervino. Kim, ya. Es solo papeleo. Firma las páginas marcadas y come. Lo miré tranquila. Mark, ¿cuánto tiempo llevas con Lance Briggs? El nombre cayó pesado. Su mandíbula se tensó apenas. Pero lo vi. Mi mamá habló demasiado rápido. Cariño, ni siquiera te hemos dicho el nombre del abogado todavía. Lo sé. Por eso lo estoy notando. Esquiler levantó la vista por primera vez. Ojos abiertos. Mark dijo: Kim. Un segundo, dije. Quiero revisar el pie de página de la última hoja.
Pasé a la página 11. El pie decía. Generado el 14 de diciembre de 2025. Briggs & Associates. Documento versión 4.3. 4 meses. 4 versiones. Cerré la carpeta con cuidado. Este documento fue generado hace 4 meses, dije. Mi mamá sonrió nerviosa. Los abogados usan plantillas viejas, cariño. Las plantillas no ponen el segundo nombre de una persona. Regresé a la portada. Señalé mi nombre completo. Kim Marie Everett. Esto es mío. Solo mío. La boca de mi mamá se abrió, se cerró, y volvió a abrirse. Solo hemos estado planeando tu futuro. Eso es ser buena madre, cariño. Mark dijo. Kim, firma. Su voz ya no era cálida. Mark, el nombre de tu abogado está en el documento. Briggs & Associates, Lancaster. Lo vi en el club el lunes. Saco azul marino, ensalada César. Esquiler inhaló fuerte. Mark dijo. No te pongas creativa. No estoy siendo creativa. Estoy leyendo. Mi mamá intentó otra vez, más suave. Voz de víctima. Queenie, esto es por tu protección. No entiendes cómo funcionan los impuestos. No entiendes lo que pasa cuando alguien de tu edad recibe tanto dinero. Hay gente peligrosa allá afuera. Yo no dije que no. Dije que quiero entender. No hay nada que entender. Es familia. Solo firma. Antes de firmar, me gustaría que nuestro abogado familiar estuviera en la llamada, solo para explicarlo. Dije nuestro con calma. Y esa palabra fue la que le rompió la cara. La sonrisa se congeló. Los ojos le brincaron. Pánico. Ella dijo. No necesitamos a Calvel para esto. Mi abogado puede explicártelo perfectamente. Esperé. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Mam, dije. Yo nunca te dije quién era nuestro abogado familiar. La cocina se quedó en ese tipo de silencio raro, como cuando el refrigerador se apaga y nadie habla. Miré la cara de mi mamá. Abrió la boca, la cerró o la volvió a abrir. Queenie, el abuelo lo mencionó hace años. Debo haberlo recordado. Mi abuelo murió hace 18 meses. Nunca he dicho ese nombre en esta casa. Mark dijo. Kim, ya. Esquiler, bajito desde su silla. Espera, ¿quién es Calvel? No ahora, tronó Mark. Esquiler se encogió. Mi mamá apretó el borde de la mesa. Los nudillos blancos. Pregunté algunas cosas cuando murió tu abuelo sobre su herencia. Eso es todo. No hay nada raro. ¿Cuándo preguntaste? No respondió. Fue cuando tú y Mark empezaron a reunirse con Lance Briggs. Kim, por favor, dijo ella. Mark explotó. Tú pequeña. Se detuvo. La cara roja. Una vena en la sien. ¿Crees que eres muy lista, que sabes más que todos? Mark, no creo que sea lista. Creo que he estado callada mucho tiempo. Y la gente confunde el silencio con otra cosa. Esquiler, casi sin voz. Mamá, ¿qué está pasando? Nada, dijo mi mamá rápido. ¿Quién está siendo difícil? Estoy siendo cuidadosa, dije. El teléfono, junto a mi plato, vibró. Los tres lo miraron. La pantalla se encendió. David Calvel, Esquire. 9:03 de la mañana. La cara de mi mamá perdió el color restante. Lo tomé. Los miré a todos. Mark. Mi mamá. Esquiler. ¿Les molesta si lo pongo en altavoz? Mark medio se levantó. No contestes eso. Creo que sí voy a contestar. Kim, siéntate, dijo mi mamá. Estoy sentada, respondí. Lo estaba. Lo miré directo. Es el abogado de la familia. Representó a mi abuelo 30 años. Está llamando para felicitarme.
Tiene derecho a ser escuchado en esta casa. Esto es privado, Kim, dijo mi mamá. Hace 2 noches invitaste a medio country club a escuchar tu brindis, respondí. No tuvo respuesta. Presioné el botón verde. Altavoz. Puse el teléfono sobre la mesa, entre la carpeta y el jarabe. Mr. Caldwell está en altavoz. Estoy en la mesa con mi mamá, Mark Hallis y Skiller. Su voz llenó la cocina. Tranquila. Baja. Segura. Buenos días, Kim. Feliz cumpleaños. Espero no interrumpir el desayuno. No, apenas íbamos a empezar a hablar de dinero. Veo. Entonces llego en buen momento. Skiller miraba el teléfono. Mark miraba a mi mamá. Mi mamá miraba la carpeta como si la hubiera mordido. Caldwell dijo. Quiero confirmar algo formalmente contigo, Kim, para registro. Pausa. Se escuchó pasar una hoja. ¿Estás lista? Sí, dije. Y Caldwell habló claro, sin prisa. Estoy llamando para confirmar que la transferencia de activos que revisamos se completó con éxito a las 12:04 de la madrugada de anoche. El Margaret Trust está totalmente financiado. El administrador es Midland Trust Services. La operación es legalmente irrevocable. En la cocina no hubo un sonido normal. Fue como si el sonido desapareciera. El tenedor de mi mamá cayó en su plato. Un clink seco, pequeño. Las manos de Mark, que estaban planas sobre la mesa, se cerraron en puños. Skiller dijo. ¿Qué? Caldwell siguió hablando con calma, como si no acabara de incendiar la casa. Monto total financiado, $681,412.90. Honorarios del administrador, 0.6% anual. Tu primera solicitud de fondos para la colegiatura de otoño en Penn State está preaprobada. Todo está en orden. Mark explotó. ¿Qué fideicomiso? La voz le salió ahogada. El Margaret Trust, señor Hallis. Nombrado, creo, por la abuela de Kim. Establecido anoche. Mi mamá dijo. Eso es. Kim. Tú no. Si lo hice, mamá, dije. Skiller preguntó. ¿Qué significa eso? Caldwell respondió con la misma calma. Significa que el dinero que dejaron los abuelos de Kim ahora está en manos de un administrador corporativo. Solo puede usarse para beneficio de Kim. Nadie más puede acceder a él. Nunca. Mark se levantó de golpe. Esto es. Caldwell lo interrumpió suave. Señor Hallis, no termine esa frase. Le recomiendo tener cuidado con lo que dice en una llamada en altavoz. Mark no se sentó. Pero tampoco siguió hablando. Vi la cara de mi mamá cambiar en segundos. Incredulidad. Cálculo. Miedo. Y al final, algo que llevaba esperando 18 años ver. La cara de alguien que ya perdió. Caldwell continuó como si hablara del clima. Por cierto, Kim, quiero señalar algo más mientras estamos todos aquí. Adelante, dije. Hace unas 10 semanas, mi oficina recibió una copia de un paquete de documentos que venía de Briggs & Associates, en Lancaster. Un ex asistente del despacho levantó preocupaciones y lo envió por canales de denuncia interna. Mi mamá dijo rápido. Eso es información protegida. Caldwell respondió con calma. Señora, el trabajo hecho para un tercero que involucra a una menor no está protegido como usted cree. Y el problema no es el envío. Es el contenido. Mark dijo. No puedes. Sí puedo, señor Hallis. Llevo muchos años haciendo esto. Silencio. Las manos de mi mamá temblaban. Solo las manos. Su cara estaba congelada. Caldwell siguió. El documento se llama Acuerdo de Unificación Financiera de la Familia Everett. Está dirigido a mi clienta Kim, con una línea de firma fechada el 28 de febrero de este año. Pausa. Esa fecha es 2 meses antes de que Kim cumpliera 18 años. Cuando todavía era menor de edad en Pensilvania.
Me miró a través de la llamada. Kim, ¿puedes describir lo que tienes en la mesa? Miré la carpeta. Un folder manila. Un documento llamado Acuerdo de Unificación Financiera de la familia Everett. 12 páginas. Generado el 14 de diciembre de 2025. Encabezado de Briggs & Associates. Versión 4.3. Sí, dijo Caldwell. Ese es el documento. Esquiler susurró. Dios mío. Mark dijo. Esto es una trampa. Caldwell respondió. No, señor Hallis. Una trampa requiere engaño. Kim simplemente leyó lo que le pusieron enfrente, con testigos. Mi mamá dijo, muy bajito. Kim, cariño, por favor. Déjalo terminar, dije. Caldwell continuó. Quiero dejar claro, por el registro de esta conversación y por la protección de Kim, lo siguiente. Y empezó a enumerar. 1. El documento frente a Kim no es ejecutable. A partir de la medianoche de ayer, los activos que intenta controlar ya no están legalmente disponibles para ser asignados por nadie más. Pertenecen al Margaret Trust. 2. El documento estaba diseñado para firmarse cuando Kim todavía era menor de edad. La línea de firma está fechada el 28 de febrero. Para ejecutarlo se habría necesitado la firma de Caroline Everett Hallis como tutora legal. Eso es un indicador claro de intención de usar autoridad parental para dirigir la herencia de una menor. 3. En Pensilvania, un tutor tiene deber fiduciario hacia el menor. Intentar desviar la herencia de una menor hacia una entidad en la que el propio tutor tiene interés económico, como Hallis Everett Holdings LLC, creada en noviembre de 2025. Con Mark Hallis como único miembro, constituye una violación fiduciaria. Mi mamá dijo. Basta, por favor, ya basta. Caldwell continuó. 4. Desde ayer presenté una queja formal ante la Junta Disciplinaria de Pensilvania contra el abogado Lance Briggs por su participación en la creación de este documento y 3 borradores anteriores. El señor Briggs tiene 2 sanciones previas. Mark dijo. ¿Demandaste a Briggs? Caldwell respondió. La denuncia se presentó el lunes. El señor Briggs fue notificado ayer a las 4 de la tarde. Probablemente hoy no esté contestando llamadas. La carpeta en la mesa ya se veía diferente. Más pequeña. Más pesada. Como papel muerto. Mam, mírame, dije. Sus ojos subieron despacio. Rojos. ¿Sabías lo que estaban preparando? Kim. ¿Sí o no? Yo, sí. Sí lo sabía. Esquiler hizo un sonido que nunca le había escuchado. Mark golpeó la mesa con la palma. El salero brincó. Esquiler se sobresaltó. ¿Hiciste todo esto a nuestras espaldas? Lo miré. Mark, lo estás diciendo como si yo fuera un perro en una cocina. Lo hice frente a un abogado con licencia a las 12:01 de la mañana de mi cumpleaños 18, con plena capacidad legal. Ustedes lo hicieron a mis espaldas durante 4 meses mientras yo todavía tenía 17. Se le puso la cara roja. Una vena en la sien se le marcó. Te criamos. Mark, tú entraste a esta casa cuando yo tenía 12. Lo que criaron fue el personaje de Esquiler. No a mí. Mi mamá se estremeció. Esquiler hizo un ruido bajito. Mark dijo. Ingrata. Caldwell entró por el altavoz, tranquilo. Señor Hallis, le recomiendo respirar. Esta conversación está siendo documentada para protección de mi clienta. Mark se quedó callado. Se sentó de golpe. Miró la pared. Gracias, Mr. Caldwell, dije. Con gusto, Kim. Una cosa más, ¿puedo leer algo en voz alta para el registro? Por supuesto. Abrí la carpeta. Encontré la página 9. Leí. Reconocimiento de prioridades financieras familiares, incluyendo apoyo de colegiatura para Esquiler & Hallis en Bucknell University. Levanté la vista. Esquiler. Mi mamá. Mark. Entonces, ¿todo esto era para pagarle la escuela a Esquiler? Silencio.
Nadie dijo que no. Nadie dijo que sí. Cerré la carpeta. Me voy a quedar con esto. Mi abogado pidió copia. Mi mamá dijo. Kim. Mam, ahorita no. No tengo nada cruel que decir, pero tampoco nada amable. Sus lágrimas salieron rápido. Reales. Y eso se lo concedo. Pero debajo de eso había un guión que ya había escuchado 100 veces. Después de todo lo que he sacrificado por ti, Kim, ¿así me pagas? Esperé. Cuando el aire se calmó un poco, dije. Mamá, llevo mucho tiempo pensando en la palabra, sacrificio. Me gustaría hablarlo contigo después, cuando estemos más tranquilos. Con profesionales. Un mediador. Un terapeuta. Alguien neutral. No necesito a un extraño para decirme cómo ser tu madre, dijo ella. Creo que sí lo necesitamos, respondí. Creo que necesitamos uno desde hace mucho tiempo. Mi mamá lloró más fuerte. Mark le puso la mano en el hombro, pero no la miró. Era solo para verse bien. Caldwell, todavía en altavoz, dijo. Kim, Elizabeth Everett está estacionada al final de tu entrada. Me llamó hace 10 minutos. Puedes irte cuando estés lista. Me levanté. Tomé la carpeta. Tomé mi teléfono. Gracias por el desayuno, mamá, dije. Fui al perchero. Me puse la chamarra. Me metí los tenis. Caminé por el pasillo pasando las fotos de boda en la pared. En la puerta principal me detuve. Me volteé. Esquiler me estaba mirando. Solo ella. Mi mamá tenía la cara entre las manos. Mark miraba su café. Le dije a Esquiler. Tienes 16. Tú no hiciste esto. No lo cargues. Mándame mensaje en un año. Esquiler asintió una sola vez. Abrí la puerta. El sol de abril era pálido, pero real. Bajé por la entrada. El Honda de la tía Beth estaba encendido, esperándome. Pausa conmigo otra vez. Si acabas de soltar la mandíbula, dale like. Ayuda más de lo que crees. Yo pensé que salir de esa casa era el final. No lo era. Era quizá el capítulo 10 de 15. Aún no sabía cómo los pueblos deciden quién es el villano, rápido, y en silencio. Y tampoco sabía las llamadas que iban a caer en mi buzón de voz de gente con la que no hablaba hace años. Mi mamá no había terminado. Mark tampoco. Willow Craig tampoco. Quédate conmigo. Lo que sigue incluso me sorprendió a mí. La tía Beth vivía en un departamento del segundo piso en Maple Street, en Squirrel Hill. Tenía una planta de higo altísima, más alta que yo. Un gato gris llamado Walter que juzgaba a todo el mundo. Un sillón en L con una cobija encima. Y una mesa con una marca de vaso que, instantáneamente me gustó. Zapatos afuera. Té ahora, dijo. Beth. Zapatos, té, ducha, dormir. En ese orden. Lo demás se habla en 12 horas. Hice lo que dijo. Me duché 20 minutos. Salí en sudadera. Mi celular estaba boca abajo en la cocina. Lo volteé. 47 llamadas perdidas. 62 mensajes. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. El pastor Lori. Donna del círculo de mujeres. Una tía de mi mamá. Linda, con la que no hablaba hace 2 años. Un vecino llamado Phil. Empecé a leer. Queenie, por favor contéstame. Kim, tu mamá está destrozada. Habla conmigo cuando puedas. Estás rompiéndole el corazón a tu madre. Contesta ya, jovencita. Beth apareció en la puerta con una taza de Earl Grey. Miró mi pantalla por encima del hombro. Bloquéalos, dijo. ¿A todos? A todos. Caldwell te dirá después cuáles desbloquear. Esta noche tu trabajo es dormir. Van a decir que los abandoné, dije. Beth respondió sin dudar. Que digan lo que quieran. La verdad se pone los zapatos, Peanut.
La verdad camina lento. Déjala caminar. Bloqueé 12 números. Puse el celular en modo avión. Me tomé el té. Walter brincó al sillón. Me miró. Suspiró como si ya hubiera decidido todo. Se hizo bolita sobre la cobija. Dormí 10 horas seguidas. No había dormido así desde los 9 años. Willow Creek era un pueblo de 9,000 personas, 3 iglesias y 2 opiniones sobre todo. Mi mamá fue a la primera iglesia metodista el domingo siguiente. Vestía azul marino. Lloró durante los anuncios. Se levantó en la parte de peticiones de oración y dijo que su hija había salido de casa en un momento de confusión. La esposa del pastor Lori, Mary, estaba 3 filas atrás. Mary había estado en la cena del Country Club el lunes. Mary había escuchado a Mark decir gran día. Mary había escuchado a mi mamá decir decisiones muy inteligentes mañana. Mary no lloró. Mary no fue a abrazarla después. Mary llegó a su casa y llamó a Donna del círculo de mujeres. 3 días después, el pastor Lori habló con mi mamá después del servicio. Con voz tranquila le dijo: tal vez el círculo necesita que des un paso atrás, enfocarte en tu familia, reflexionar. Mi mamá respondió: después de todo lo que le he dado a esta iglesia. Y el pastor dijo: lo sé, Caroline. Lo sé. En la escuela de Schiller, ya había circulado una captura de pantalla. No de los documentos, algo más simple. Un artículo compartido en un chat. 30 veces en las que el favoritismo de los padres le salió mal. Alguien puso un emoji de risa llorando. Otro puso una foto de su mamá en la última venta de pasteles. Schiller no era la villana en la escuela, pero su mamá sí. La capitana del equipo de natación, una chica de último año llamada Izzy, se sentó con Schiller a la hora de comida el miércoles. Y le dijo: eso estuvo mal. ¿Qué? Lo que intentaron hacer, ¿estás bien? Schiller dijo: yo no sabía. Izzy respondió: sí, te creo. Eso fue en Willow Creek. Ya fue juicio. Yo no tuiteé nada. No publiqué nada. No tuve que hacerlo. El negocio de Mark ya estaba sostenido por rezos y trucos de facturación desde hacía 18 meses. La mañana después del desayuno, First Keystone Bank llamó por un préstamo de equipo atrasado. Mark había estado pagando el mínimo. Planeaba ponerse al corriente con el nuevo capital familiar. Su frase favorita con Ron, su socio, en enero. Pero First Keystone no estaba interesado en capital familiar. Querían $6,400 antes del viernes. El viernes llegó, el dinero no. Empezaron los embargos. 2 revolvedoras de concreto y su camioneta F-350. El lunes, la grúa llegó al taller en Route 272. Mark vio cómo su camioneta subía a la plataforma. Didn't llorar. Tampoco volvió a la casa. Mi mamá había firmado como codeudora de la segunda hipoteca. Su nombre estaba en el papel, y su nombre estaba en la deuda. El martes llamó a un abogado de divorcios. No Briggs. Briggs ya no contestaba llamadas. Otro, uno llamado Cartwright. El jueves pidió separación legal de finanzas. El depósito de Bagnell de Schiller no era reembolsable. 2,000 pesos perdidos. Ella mandó un correo a admisiones llorando. Fueron amables. Le dieron una exención y una carta diciendo que podía aplazar un año. Schiller terminó entrando a Penn State Harrisburg. Matrícula estatal, 86% más barata. Un sábado de mayo, Mark se mudó de la casa de Willow Creek. Rentó un cuarto arriba de un garaje en África. Mi mamá se quedó con la casa. Técnicamente, la segunda hipoteca ya se había comido casi todo en papel. Nada de esto fue obra mía. Yo solo dejé de ser el salvavidas. Ellos pasaron 6 meses intentando jalar mi dinero hacia el dinero familiar. Ahora ni siquiera podían ponerse de acuerdo sobre qué deuda era de quién. La queja de Caldwell contra Lance Briggs llegó a la Junta Disciplinaria de Pensilvania a finales de abril. Esas cosas van lento, normalmente.
pero esta vez no tanto. La asistente legal de Briggs, la que había mandado los borradores, dio una declaración jurada. 2 ex-clientes más hablaron también. Una viuda cuyo patrimonio había sido reestructurado de forma sospechosa. Y una maestra jubilada cuyo fideicomiso educativo de sus nietos desapareció dentro de una LLC familiar controlada por su yerno. Patrón. La Junta lo llamó asunto disciplinario. 8 semanas después, salió la resolución. Lance Briggs fue suspendido de la abogacía en Pensilvania por 3 años. Al regresar, tendría 2 años de supervisión estricta. No podía tocar documentos de fideicomiso. No podía asesorar herencias. Ni siquiera redactar un testamento simple. El periódico local lo publicó en la página 3. 2 párrafos. Su foto. La dirección de su despacho. No era portada, pero lo leía en silencio cualquier abogado en 50 millas, y cualquier cliente que alguna vez confió en él. Caldwell me lo mandó por correo. Sin asunto. Sin mensaje. Solo el enlace. Le respondí, gracias. Contestó en 3 minutos. 3 palabras. La justicia no hace ruido. Guardé ese correo. Lo sigo teniendo. Porque decía algo que necesitaba recordar. No tienes que gritar para ganar. No tienes que destruir a nadie. Solo haces los papeles. Dejas que el sistema haga lo que fue diseñado para hacer. Dejas que la verdad camine despacio hacia la luz. Y dejas que las personas que te hicieron daño vean como su propio techo se les cae ladrillo por ladrillo, sin que tú tengas que empujar nada. Esquiler me escribió un martes a finales de mayo. Yo estaba en Squirrel Hill, en la mesa de la cocina, escribiendo mi ensayo para Three Runners College. Su mensaje decía: no sabía que ella lo quería todo. Pensé que era solo para mi colegiatura. No le pedí nada. Te lo juro. Leí el mensaje 3 veces. No respondí de inmediato. Beth pasó, vio mi cara y dijo: Esquiler. Asentí. Beth dijo: tómate tu tiempo, o no. Las 2 cosas están bien. Me tomé 3 días. El viernes en la noche respondí: Sky, lo sé. Ella te dijo lo que necesitaba que creyeras. El plan era de ella, no tuyo. Tú tienes 16. Estabas en la cocina, no en los papeles. 3 puntos. Mucho tiempo. Ella respondió: lo siento. Yo respondí: lo sé. Luego escribí: no estoy enojada contigo. Solo no puedo estar cerca de mamá por un tiempo. Pero no te estoy cerrando la puerta. Ella escribió: ok. Yo escribí: café en un año, cuando tengas 18 y estés por tu cuenta. En serio. Yo manejo. Ella respondió: ok, Queenie. No me había dicho Queenie en 3 años. Desde que murió el abuelo. Puse el teléfono en la mesa. Miré hacia la planta de higo que tenía Beth. Ella entró al cuarto y se sentó enfrente de mí. Traía 2 tazas en las manos. Me pasó una. ¿Cómo está la niña?, preguntó. Con miedo, sola. Pero va a estar bien. Beth dijo: no eres responsable de que ella esté bien. Lo sé, pero puedo dejarle la puerta abierta. Beth tocó su taza con la mía. Earl Grey contra Earl Grey. Tu papá le habría gustado eso, dejar la puerta abierta, dijo. Sí, creo que sí, respondí. Agosto llegó. Me llegó el paquete de Penn State, asignación de room mapa del dormitorio, plan de comidas, lista de cosas que llevar. Un sábado en la mañana, Beth y yo empacamos su Honda Civic. Primero la cajuela, luego el asiento de atrás. Una cobija. Una bolsa de libros. Una lámpara de escritorio que había sido de mi abuelo. La caja de cedro en un estuche acolchado. La carta del abuelo iba en la guantera, doblada, ya suave de tanto tocarla. Beth manejó los 320 kilómetros. Escuchamos a Linda Ronstadt.
Paramos a comer sándwiches de queso en un lugar de carretera. State College estaba verde y cálido. El dormitorio olía a pintura nueva y palomitas. Mi roommate se llamaba Maya. Dominicana americana de Filadelfia. Risa fuerte. Sábanas con girasoles. Me abrazó en menos de un minuto de conocernos. Te va a encantar este piso. La rat trae donas, dijo. Soy Kim. Vengo de Lancaster County. Soy Maya. Yo tampoco hablo mucho con mi mamá. Solidaridad. Me reí. De verdad. Fuerte. Beth me miró desde la esquina del cuarto y sonrió. Desempacamos. Hicimos la cama. Colgamos la lámpara del abuelo en el escritorio. Beth me llevó a cenar a un restaurante italiano. Ella pagó. En teoría lo paga el Margaret Trust, pero yo quiero el recibo, dijo. Beth. Kim, tú no me costaste nada. Me regresaste a alguien que se parece a mi hermano en los ojos. Yo soy la que debe. Se me salieron unas lágrimas. Luego comí mi pasta. Cuando me dejó en el dormitorio, me tocó la mejilla. Él estaría orgulloso de ti, dijo. Él me dijo eso en la cocina, 4 años atrás. Se fue manejando. No miré hacia la casa de Maple Street. Miré hacia adelante. Septiembre fue un borrón. Tomé introducción a filosofía, derecho constitucional y una clase de matemáticas que dejé en la semana 4 sin hacer ruido. Maya y yo armamos rutina de súper, de lavandería, de qué cafetería del campus tenía mejor ensalada. Entré a un club de pre-lab. Me sentaba en una mesa larga con otros 8 estudiantes que hablaban demasiado rápido de contratos y de la Corte Suprema. Yo no hablaba rápido. Yo escuchaba. 3 de ellos terminaron siendo amigos de verdad. Mi mamá no llamó en los primeros 2 meses. El primer mensaje llegó el 12 de octubre. ¿Estás bien? Sin punto. Sin signo de pregunta. Lo leí 2 veces. No contesté. El segundo llegó 2 semanas después. Te extraño. Tampoco respondí. Beth me llamaba cada domingo. Hablábamos de Walter el gato, de sus guardias, de lo que yo estaba leyendo, de lo que la universidad me estaba enseñando que mi familia nunca me enseñó. Un domingo de noviembre, Beth dijo. ¿Cómo está tu corazón, Peanut? Está tranquilo. ¿Tranquilo bueno o tranquilo malo? Lo pensé. Tranquilo bueno. El que no sabía que existía. Eso es paz, cariño. Paz. Me quedé con esa palabra. Toda mi vida pensé que el silencio era peligro. Que callar era sobrevivir. Que ser tranquila era no provocar el próximo castigo. En mi cuarto, con Maya cantando en la regadera y la nieve empezando a pegar en la ventana, entendí algo nuevo. El silencio también puede ser solo silencio. Sin amenaza. Sin deuda. Solo una vida que por fin te deja respirar. 15 de abril de 2027. Biblioteca Paterno, 4º piso. Ventana junto al radiador. Mi lugar favorito. El campus abajo cubierto de nieve ligera de finales de temporada. Tenía examen de química orgánica en la mañana. Ya había cerrado el libro. Ya había cerrado mis apuntes. A las 11:58 de la noche abrí mi laptop. Entré a la cuenta de Midland Trust Services. Estado trimestral del 1 de abril al 15 de abril. El Margaret Trust valía $729,448 y fracción. Había subido 7.2% en el año. Distribuciones, colegiatura, vivienda, libros de otoño, una ayuda pequeña para ropa de invierno. Siguiente pago programado, colegiatura de otoño, agosto. Bajé hasta el pie del documento. Ahí estaban los nombres de mis abuelos en letra pequeña e inclinada. Harold y Margaret Everett, originadores del fondo. Puse las yemas de mis dedos sobre sus nombres en la pantalla. Solo un segundo. 12:01 de la mañana. Exactamente un año desde que firmé mi nombre en un cuarto cerrado en Willow Creek. Cerré la laptop.
Me quedé un minuto sentada junto a la ventana. Afuera la nieve caía tan lento que parecía detenida. Pensé en mi abuelo. En sus 6 palabras. Tu elección, tu vida. Pensé en mi mamá. Y por primera vez no con enojo, sino con una especie de esperanza tranquila. Como cuando piensas en alguien desconocido que viste en las noticias y esperas que esté bien. Pensé en Esquiler. Y en el mensaje que me había mandado esa mañana, una foto de su cuarto en el dormitorio de Penn State Harrisburg, 2 semanas después de cumplir 18. ¿Café en mayo? Yo le había respondido. Sí. Yo manejo. Junté mis cosas. Fui al elevador. Bajé sola. Afuera, en la noche fría de abril, levanté la cara hacia la nieve. Respiré. Y me fui a casa. Si llegaste hasta aquí, gracias. Sé que no fue fácil de escuchar. Sé que algunos se reconocieron en esto. Déjame una sola palabra en los comentarios. Solo una. ¿Qué habrías hecho tú a las 12:01 de la mañana? Firmar. Esperar. Irte. Leo todos los comentarios. Respondo los que puedo. Y si quieres escuchar la siguiente parte de la historia, la tía que esperó 10 años para contarme qué pasó realmente la noche en que mi papá cambió su testamento, está en el enlace de abajo. No estás siendo dramático. Estás prestando atención.